Cesares, próximamente en Canal de Historia. Se mueven sobre estrechas vigas de acero a decenas de metros de altura para construir los rascacielos y puentes que configuran la línea del cielo de Estados Unidos. El suyo es un mundo en el que cualquier paso en falso puede ser el último y en el que la muerte está siempre al acecho. Son los carpinteros metálicos que lo arriesgan todo para perforar los cielos con los monumentos del mundo moderno. Les invitamos a conocer de cerca a estos trabajadores de altura, cuyo trabajo consiste en moverse sobre el acero a muchos metros del suelo. Misiones peligrosas. Trabajadores de altura. Sigue siendo una de las profesiones más arriesgadas. Carpinteros de estructuras metálicas como los que vemos aquí levantando un bloque de oficinas de 120 metros de altura en San Francisco a un ritmo de 3 plantas por semana. Conocen a la perfección los riesgos a los que se enfrentan. Levantar a determinada altura estructuras de hierro y toneladas de piezas de acero en una especie de danza casi mortal con las grúas forma parte de un oficio capaz de provocar el pánico incluso entre los más audaces. La primera vez que trabajas ahí arriba sobre estructuras de hierro es inolvidable. Yo tuve pesadillas las 2 o 3 primeras noches. Me despertaba de madrugada con sudores fríos, porque lo cierto es que trabajas a varias decenas de metros de altura. Da igual cuántas sean. Lo único que sabes es que estás allí en lo alto y que a tus pies está el vacío y que si te caes estás muerto. Eso lo sabes perfectamente. Tienes que rendir al 110%, de lo contrario te juegas la vida en serio. Es decir, que si cometes un error y te caes desde un 8º piso, se acabó. Ya lo tengo. Ese margen de error, sobre todo a cierta altura, significa el fin. Si estás sobre una estructura metálica y ocurre algo, lo más probable es que pierdas la vida y resultes gravemente herido. Los carpinteros metálicos tienen un dicho: no es la caída lo que te mata, sino la parada en seco. Una ráfaga de viento lanzó a mi cuñado del puente. Sí, probablemente fue una ráfaga la causante de que él y su compañero cayeran de lo alto del puente. El jefe de obra, que era tío mío, desgraciadamente también se cayó y murió en el trabajo a la semana siguiente. Y así fue como me inicié yo en la profesión. Para evitar este tipo de siniestros laborales, el Sindicato de Carpinteros del Metal y el gobierno de Estados Unidos llevan casi 100 años tratando de mejorar las condiciones de seguridad. Gracias a determinadas reformas para reducir la siniestralidad, los carpinteros metálicos de hoy en día tienen una mayor esperanza de vida laboral. Pero no siempre fue así. A finales de la década de 1860, cuando el ferrocarril avanzaba a lo largo y ancho del continente, los puentes de madera resultaban demasiado endebles para soportar el peso de los convoyes. Un invento inglés denominado proceso Bessemer vino a hacer más asequible la producción de acero. La nueva aleación no tardó en ser utilizada en todo el país para levantar puentes más resistentes. Trabajar en aquellas elevadas estructuras ponía a prueba la tenacidad de los que se iniciaban en el nuevo oficio de la carpintería metalúrgica. El tipo de persona que se sentía atraída a aquel tipo de trabajo era seguramente el mismo que quería ser vaquero, leñador o buscador de oro. Es decir, se trataba de personas con espíritu aventurero. Se les conocía como vaqueros de las alturas, y lo cierto es que era un apodo que les iba muy bien a los carpinteros metalúrgicos. Los pioneros de la profesión no tuvieron que ir al oeste para demostrar su valor. El puente de Brooklyn, iniciado en 1869, les ofreció la oportunidad de trabajar en la obra de ingeniería más audaz de su tiempo. Pero incluso antes de que se levantara la primera torre de aquel enorme puente colgante, las duras condiciones de trabajo empezaron a pasar factura.
Para excavar los cimientos de las torres se utilizaron unos compartimentos neumáticos submarinos denominados compuertas. En su interior los obreros caían agonizantes. Sufrían calambres, dolores y al cabo de un tiempo morían. Al final el mal acabó siendo conocido como enfermedad de los bufos. El ingeniero jefe Washington Roebling sufrió la misteriosa enfermedad de los buzos antes incluso de que se detectara que los obreros que trabajaban bajo el agua acusaban los graves síntomas de aquella enfermedad. Durante las dificultosas operaciones de tensado de los cables de acero para la suspensión del puente, murieron más obreros. Por lo general, los obreros morían aplastados por los cables o caían desde las torres del puente. Al caer desde una altura de casi 85 metros, las aguas del East River eran tan mortales como el cemento para aquellas desgraciadas víctimas. El número exacto de muertos en las obras del puente sigue siendo un misterio. La cifra oficial habla de 22 hombres, pero pudieron ser entre 30 y 40 porque con frecuencia no se informaba de aquellos accidentes. En 1871, mientras el puente de Brooklyn seguía ganando altura sobre las aguas del East River, el destino de los carpinteros metálicos iba a verse alterado definitivamente por las llamas que devastaron Chicago. Tras el pavoroso incendio de 1871, la decisión de reconstruir la ciudad, pero con materiales más resistentes, contribuyó a impulsar la aparición de la era del hierro y el acero. Con sólidas estructuras de acero, el peso de un edificio de grandes dimensiones ya no tenía que descansar sobre los enormes muros exteriores de mampostería que reducían la altura a unas cuantas plantas. Liberados de las limitaciones del ladrillo y la piedra, los arquitectos podían ya utilizar el hierro para que sus edificios fueran más altos. Las ciudades verticales estaban a punto de lanzarse a la conquista de los cielos, pero para los carpinteros metálicos los riesgos aumentaron considerablemente. Entonces no se consideraban importantes las medidas de seguridad, no había redes de protección, ni cinturones, ni cables de seguridad, ni arneses, no había nada de eso, y si un obrero perdía el equilibrio en cuestión de segundos podía jugarse la vida. Por desgracia, los funerales de obreros jóvenes eran habituales. Los obreros se unieron y decidieron que había que crear algún tipo de asociación a gran escala que se ocupara de su seguridad laboral y de que se les facilitara un entierro digno en caso de sufrir un accidente mortal en el trabajo. Así, en 1896 se fundó la Internacional de Carpinteros Metálicos de Puentes y Estructuras. Aquel organismo no tardó en comunicar que 1 de cada 7 de sus afiliados había perecido o quedado inválido en un solo año. En aquellos tiempos las muertes naturales se interpretaban con recelo. Es decir, que cualquier carpintero metálico que no hubiera muerto en el trabajo o no hubiera sufrido ningún accidente en su dilatada vida laboral, era considerado un mal profesional o alguien que no se entregaba totalmente. Con el pánico en el cuerpo como parte integrante de aquel oficio, una nueva intrépida generación de obreros no tardaría en figurar en las páginas de la leyenda. Los indios Mohawk acababan de hacer su entrada en el mundo del acero. En 1880, la construcción de un puente de la red ferroviaria de Canadá en la reserva Kanawak, cerca de Montreal, mostró su lado nefasto. Los indios Mohawk, contratados para realizar trabajos sencillos, pasaron casualmente a trabajar en lo alto de aquel puente. La gran capacidad de los hombres de nuestra región para ejecutar aquel tipo de trabajos se puso de manifiesto desde el principio. Si estudiamos cuidadosamente las declaraciones de los que trabajaron en la obra, vemos que para todos ellos era muy fácil. Aquellos hombres no parecían tener miedo de subirse a andamios de acero a gran altura. No tardaron en circular por todo el noreste del país rumores sobre la innata falta de miedo de los indios Mohawk a trabajar a gran altura. Se decía que los Mohawk eran capaces de moverse sobre aquellas vigas de acero con más facilidad que los demás obreros. Para muchos se convirtió en una especie de mito. No era un mito. A aquellos hombres no les daba miedo su trabajo, no les daba miedo la altura. Yo incluso diría que la intrepidez era algo innato en ellos. Pero tanto valor se iba a cobrar un alto precio. El valor de aquellos obreros Mohawk no tardaría en ponerse a prueba en una tragedia de proporciones épicas.
Al comienzo de la década de 1900, los carpinteros metálicos se enfrentaron al reto de tener que levantar enormes puentes y edificios de decenas de plantas. Aunque no suponía más que una pequeña proporción dentro de la diversidad étnica, la fama de su intrepidez hizo que los obreros Mohawk alcanzasen amplio renombre. Un proyecto que iba a contribuir a la leyenda de aquellos hombres fue el puente voladizo más largo del mundo. Con un trazado de casi 500 metros, cruzaría el río San Lorenzo cerca de Quebec. En 1907, casi todos los carpinteros metálicos Mohawk en activo fueron contratados para trabajar en tan monumental proyecto. El atrevido diseño de Theodore Cooper basaba en los puentes inferiores la descarga del peso de la construcción hasta la mitad de la altura, donde confluían ambos laterales. El 27 de agosto, uno de los aparejadores, llamado McClure, comunicó que el puente se estaba curvando, algo que afectaba igualmente a los cables inferiores y a otros elementos estructurales. El joven aparejador ordenó inmediatamente la paralización de las obras y fue a Nueva York para avisar a Cooper. Lo que McClure no sabía era que nada más irse, el jefe de obra del puente ordenó de inmediato la reanudación del trabajo. El 29 de agosto, 92 de los obreros que estaban trabajando en el puente se vieron sorprendidos por el estrépito que produjo la estructura de acero al desplomarse sobre el río. Se produjo un enorme estruendo y de pronto todo el mundo empezó a gritar. Los que estaban sobre el puente sabían perfectamente qué estaba ocurriendo, ya que en varias ocasiones se habían quejado de que las obras no se estaban llevando bien. Así pues, se sabía que algo así podía ocurrir. Los obreros empezaron a gritar. El puente se estaba desmoronando. Todos ellos trataron de correr a la orilla, pero en cuestión de segundos, casi 190 metros de la sección del voladizo, es decir, más de 20.000 toneladas de acero, se desplomaron sobre el río San Lorenzo. En segundos, una enorme sección del puente desapareció del horizonte. El ensordecedor ruido se escuchó a kilómetros de distancia. Quienes no perecieron ahogados sufrieron una lenta agonía a causa de las heridas, atrapados en un amasijo de toneladas de acero sin posibilidad alguna de ser rescatados. De los 75 obreros que perecieron, 33 procedían de la reserva Mohawk de Kanawha. Nada más enterarnos, la noticia corrió como la pólvora en la reserva. Recuerdo que se dijo que fueron entre 20 y 30 los coches fúnebres que llegaron para honrar a las víctimas y perpetuar su memoria. Por parte de nuestra comunidad, se levantaron cruces de acero en la zona que recordaran a todos aquellos hombres. Desde entonces ningún Mohawk volvió a trabajar en el acero. Las mujeres de la reserva decretaron que si lo hacían, se separarían de sus maridos. Era la forma de evitar que la tragedia volviese a visitarles. Antes de que fueran enterrados los últimos cadáveres, los obreros Mohawk supervivientes de la tragedia estaban ya camino de Manhattan. Aunque Chicago había presenciado el nacimiento de los edificios de gran altura, fue en Nueva York donde alcanzaron su cenit. A partir del edificio Flatiron de 22 plantas construido en 1902, la línea del cielo de la Gran Manzana no tardaría en verse marcada por tantas torres de acero reforzados que algunos pensaban que el sol no volvería a lucir en la ciudad. La torre Woolworth superó todas las predicciones con sus 240 metros de altura, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo el año de su finalización, 1913. Pronto se acuñaría un nuevo término para describir a aquellas colosales estructuras: rascacielos. Los más audaces podían ahora dar rienda suelta a su nueva obsesión por los edificios de gran altura, jugándose la vida en proezas a muchos metros del suelo. Pero para los carpinteros metálicos aquellos riesgos no eran precisamente un pasatiempo. Los peatones que alzaban su mirada a las alturas pronto desarrollaron una peculiar fascinación por ellos. Cuando estás en la calle y ves a alguien caminando sobre vigas de acero a 90 metros de altura, automáticamente piensas que hay que estar loco para subirse ahí arriba. Si caes ya no lo cuentas. Ese era el origen de aquella fascinación, porque la gente se decía, yo jamás podría estar ahí arriba. Es increíble. Los hombres que levantaban rascacielos pasaron a ser iconos de la era industrial. El fotógrafo Louis Hines quedó especialmente fascinado por aquellos obreros.
Sus célebres instantáneas de hombres trabajando en alturas de vértigo reflejaban su admiración por los carpinteros metálicos. Sobre ellos escribió: algunos son verdaderos héroes y todos personas a las que es un privilegio conocer. Heinz siguió con su cámara a los obreros que participaron en un proyecto que acabaría siendo la expresión máxima del rascacielos. El Empire State fue concebido como la representación más espectacular y elevada de la supremacía financiera y cultural de Nueva York. Y así su torre Art Deco tenía que ser la estructura más alta del mundo. Creado en los días de gloria de la era del jazz, del optimismo y del orgullo patriótico, el proyecto se ejecutó sin embargo en medio de la cruda realidad de los días de la depresión. La situación tocó fondo el día de San Patricio de 1930, 6 meses después de que la crisis del mercado de valores sumiera a Estados Unidos en el caos económico. Cuando los obreros iniciaron la colocación de la primera de aquellas columnas de 44 toneladas cada una, eran conscientes de su gran suerte por poder trabajar. Muchos corrieron grandes riesgos por conseguir que sus cuadrillas no se saliesen de los plazos fijados y por conservar sus puestos de trabajo. Con aquella motivación, la estructura de acero ascendía a un ritmo de 5 plantas por semana, todo un logro para los tiempos modernos. En total se ensamblaron 60 toneladas de columnas y vigas de acero hasta alcanzar los 400 metros de altura de sus 102 pisos. Los encargados de rematar todo el metal eran los obreros de las cuadrillas de remachadores. Las cuadrillas de remachadores constaban generalmente de 4 hombres. Uno de ellos era el calentador, que calentaba los remaches en una forja portátil. Este pasaba el metal al receptor, que los metía en una tolva en forma de cubo y los pasaba al cargador, que instalaba los remaches con la ayuda del operario que manejaba el martillo neumático. De esa manera, quedaban instalados los remaches en su lugar mediante un sólido sistema de fijación. Pero si al mínimo descuido un remache candente le rozaba la cara o un brazo, mala suerte. En el Empire State, al igual que en todos los rascacielos de hierro, nadie corría más riesgos que el último eslabón de la cadena, el conectador. El obrero conectador está considerado el macho de la cuadrilla, la flor y la nata de la profesión, un auténtico vaquero de las alturas, el último montañero de la industria de la construcción en acero. Como miembro de la cuadrilla de los obreros de la construcción en acero, cuyo trabajo consiste en trepar por las columnas en lo alto del edificio para conectarlas con las vigas, el conectador suele verse expuesto al vacío a cientos de metros de altura sobre el implacable asfalto. Cuando trabajas a la intemperie, si cometes un error, sabes que tu destino es inexorablemente el asfalto. Ante tanto riesgo, estos hombres repiten una y otra vez su lema: piensa en tu empresa, pero piensa en ti. En el Empire State, las arriesgadas condiciones de trabajo se combinaron con la desesperada situación laboral. El resultado fue un espectáculo macabro. Por cada obrero contratado para aquella obra había otros 10 en lista de espera. A diario, ante la verja de la obra se congregaban unas 150 personas a la espera de una oportunidad para trabajar. Si alguien fallaba, otro pasaba a ocupar su puesto. Los que estaban al acecho no salían decepcionados. Fueron 7 los obreros que perdieron la vida en aquella obra antes de su finalización el 1 de mayo de 1931. En otros edificios el número de víctimas fue aún mayor. Los contratistas de la época calculaban fríamente que por término medio, por cada $1.000.000 invertido en un edificio, se perdería la vida de un obrero. Pero los puentes demostraron ser incluso más mortíferos. Las numerosas pérdidas de vidas humanas que supuso su construcción acuñó un morboso lema: los puentes se cobran vidas. Cuando se hicieron públicos los planes para construir el puente colgante más largo del mundo, el célebre Golden Gate de San Francisco, no pocos empezaron a temerse lo peor. A lo largo de la década de 1930, la patética situación económica de Estados Unidos forzó a los carpinteros metálicos a una desesperada búsqueda de trabajo a lo largo y ancho del país. Aquella corriente migratoria recibió el nombre de la estampida.
Aquellos hombres viajaban en trenes de carga saltando de un vagón a otro. El trayecto era casi siempre una aventura comparada a la de encontrar trabajo. En los vagones en los que viajaban había asesinos, criminales, prostitutas. Había de todo. Y uno tenía que andarse con mucho cuidado y estar siempre alerta. Uno de los proyectos que atrajo a más carpinteros metálicos de todo el país fue el puente Golden Gate. Era el mayor de la historia y tenía por finalidad cubrir los 1.600 metros de la entrada a la bahía de San Francisco. Para poder unir los dos extremos de tan importante ruta marítima, se concibió un puente colgante con dos torres de 220 metros de altura cada una que soportaran el peso de la autopista y del tráfico que por ella circularía. En total, habría que tender más de 25.000 finos cables de un lado a otro de las torres y tensores de suspensión que formarían la columna vertebral del puente. Desde el comienzo, el proyecto prometía ser costoso en términos de vidas de trabajadores. El constructor Joseph Strauss era consciente de los peligros que encerraba la construcción de un puente, pero consideró exageradas e impensables las predicciones que hablaban de un alto índice de mortalidad en su proyecto. Desde los inicios, insistió en disponer de medidas de seguridad sin precedentes para proteger a sus obreros. Los cascos de cuero hicieron su primera aparición en el Golden Gate, así como los cinturones de seguridad que sujetaban a los obreros al puente. Cuando los remachadores empezaron a sufrir graves caídas en el interior de las galerías de las torres, Strauss achacó aquellos accidentes a un problema de intoxicación ocasionado por la oxidación de las partículas de plomo en suspensión de la pintura. A partir de entonces, los remachadores y pintores se vieron obligados a llevar mascarillas de protección. Pero la gran innovación en materia de seguridad laboral de Strauss fue una enorme red protectora que pendía desde lo alto del puente. Con un coste de casi $100.000, la red cubría un tramo de puente de 3 metros en horizontal y pendía a 3 metros a ambos lados del mismo. La red demostró ser una excelente medida de seguridad y daba confianza a los obreros. Algunos de los que caían en la red resultaban gravemente heridos, pero no perdían la vida. Alfred Zampa, a sus 94 años, el último obrero superviviente de la construcción del Golden Gate, fue uno de los que se benefició de tan novedosa medida de seguridad. Fue algo excepcional. Jamás se había utilizado antes y para mí trabajar con red fue como pasar de la noche al día. Sabías que había una red protectora y no tenías que preocuparte. No había nada que temer. El 20 de octubre de 1936, Zampa fue el segundo obrero que en un desgraciado accidente cayó en aquella enorme red al resbalar sobre una viga húmeda. Resbalé y me tambaleé unas 3 veces. Ni siquiera tuve tiempo de sentir pánico. Todo ocurrió muy rápidamente, pero la verdad es que no sentí miedo. Supuse que la red me iba a proteger. Para Zampa, aquella red fue un arma de doble filo, porque si bien lo zarandeó contra las rocas, evitó que se cayera al vacío. Ciertamente la red me protegió, pero me zarandeó contra las rocas. Fue en la zona de Sausalito, que tiene muchos acantilados. Gravemente herido por el impacto, Zampa tuvo que pasar 12 semanas recuperándose en el Hospital St. Luc. Durante su estancia en el hospital, apadrinó el recién creado club de obreros que habían salvado la vida gracias a la red. Hablamos del nombre del club. Todos decían que podía llamarse A Medio Camino del Cielo, y yo dije que debería llamarse A Medio Camino del Infierno y Regreso. Todos se negaron porque del infierno no se regresa, pero yo les convencí. Las filas del club A Medio Camino del Infierno acabó teniendo 19 socios. Pero la obsesión por las medidas de seguridad no impidieron que la peor pesadilla de Strauss se hiciera desgraciadamente realidad. El 17 de febrero de 1937, los obreros trabajaban sobre un andamio móvil debajo del cuerpo principal del puente en la fase final de su construcción. Sin que los 12 obreros encaramados allí en lo alto lo supieran, un andamio similar había sido rechazado por los inspectores el día anterior. De pronto, se escuchó un estruendo al tiempo que aquella plataforma de 10 toneladas se venía abajo. Fueron muchos los obreros que cayeron dentro de la red.
Pero para su desgracia, el andamiaje se desplomó sobre ellos, rompiendo la red y arrastrando a aquellos desgraciados obreros a las aguas del océano desde una altura de 75 metros. Solo 2 de ellos fueron rescatados con vida de las aguas. Por ironías del destino, muchas de las 10 víctimas mortales fueron arrastradas por la red que supuestamente tenía que haberles salvado la vida. Finalmente se cayó y muchos fueron arrastrados por la corriente hacia el océano. Algunos murieron ahogados, atrapados como peces. Pese a la tragedia, el Golden Gate fue considerado un enorme éxito cuando se inauguró el 27 de mayo de 1937. Para los hombres que lo construyeron, el orgullo del trabajo bien hecho sigue intacto 6 décadas después. Me alegra haber estado allí. Habría trabajado gratis porque realmente me encantaba el Golden Gate. Sabía que iba a ser algo especial y que al menos durante un cierto tiempo se iba a hablar de nosotros. 4 años después, casi todas las construcciones civiles sufrieron un parón. Tras el ataque a Pearl Harbor, todos los carpinteros metálicos de Estados Unidos fueron llamados a filas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los batallones de construcción de combate, más conocidos como Sea Bees o abejas marinas, se necesitaba sobre todo la pericia de los carpinteros metálicos. Durante las batallas de los portaaviones en el escenario bélico del Pacífico, los carpinteros metálicos navales tenían que reparar los buques dañados mientras los aviones enemigos seguían atacando. Cuando los veteranos regresaron a casa, la necesidad de construir viviendas, escuelas y carreteras originó una gran demanda de mano de obra en la expansión de las ciudades de todo el país. Solo a finales de la década de 1960 la falta de espacio urbano reforzó la necesidad de construir en altura. Al retomar el trabajo en una nueva generación de rascacielos, los carpinteros metálicos marcaron el tránsito a una nueva era. Poco a poco fueron desapareciendo las cuadrillas de remachadores y mecanismos de sujeción más baratos y rápidos de instalar los sustituían. Con la desaparición de los remaches surgió una técnica que resultaría ser más resistente. A finales de los años 50, las barriadas de Cobble Hill en Brooklyn estaban repletas de obreros del metal de la etnia Mohawk. Tras 50 años trabajando en la Gran Manzana, la explosión en el sector de la construcción que se vivió fuera de Nueva York fue como el rito iniciático en la profesión para muchos jóvenes Mohawks. Seguía vigente la fama que teníamos de saber enfrentarnos al miedo, de no dejar escapar la oportunidad de demostrar nuestro valor. Todo eso contribuyó enormemente a la llegada de las construcciones en hierro a nuestras comunidades. En Brooklyn, los bares próximos a Atlantic Avenue eran el segundo hogar para aquellos obreros. Eran los lugares donde se reunían después de trabajar, pero eran algo más que un punto de encuentro. Funcionaban casi como agencias de contratación en las que la gente buscaba trabajo y estaba al tanto de las noticias. Como he dicho, después de trabajar todos se reunían en aquellos lugares. La gente a la que veías en el bar era como de la familia, ¿comprende? Para la segunda generación de obreros de la construcción Mohawks, las noches de Brooklyn eran el remate de largas jornadas laborales en las que el riesgo estaba siempre presente. Para Ron Barnes, uno de aquellos momentos de riesgo se produjo cuando trabajaba en el edificio de la terminal de autobuses Port Authority al caerse un compañero desde un andamio mal asegurado. No tenía por qué haber ocurrido nada, pero aquel hombre subió demasiado deprisa, dio un paso en falso y cayó desde 9 metros de altura. Se abrió el cuello y empezó a sangrar. Lo arrastré hasta una columna e intenté contener la hemorragia presionando mis dedos en su cuello, pero no logré encontrar la arteria. La ambulancia tardó casi 1 hora en llegar y para entonces el hombre ya se había desangrado. Era un chico joven, de unos 21 o 22 años. La muerte de un compañero de trabajo delante de tus ojos es algo que lograba conmover al más temerario de los Mohawks. Cuando se cae un compañero y muere en el trabajo, todos los demás acusan el impacto emocional. Tienes que calmarte y recuperar el temple. Al principio yo me creía muy valiente, pero siempre te ronda la idea de que tú puedes ser el próximo en caer. Cuando eres joven no piensas en esas cosas. Crees que vas a vivir siempre, pero desgraciadamente no es así.
A finales de la década de los 60, los elevados edificios de nueva construcción obligaron a los obreros a enfrentarse a peligrosas situaciones a más altura. La proliferación de rascacielos que se vivió en la posguerra alcanzó su máximo exponente con 2 torres de proporciones increíbles. Los hombres que levantaron los edificios del World Trade Center tuvieron que trabajar encaramados sobre vigas de casi 400 metros de altura sobre el suelo de Manhattan. El reinado de 4 décadas del Empire State como edificio más alto del mundo estaba a punto de culminar. En Chicago, los carpinteros metálicos casi tocaban las nubes, alzando cada vez más la torre Sears, hasta alcanzar sus 485 metros de altura. Pero la era en la que cada $1.000.000 de inversión en un edificio se cobraba la vida de un obrero estaba finalizando. 2 acontecimientos tuvieron un impacto inmediato en la esperanza de vida de aquellos obreros. En 1970 se aprobó la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, más conocida por sus siglas en inglés OSHA. La ley vino a cambiar la situación en el este del país porque exigía a los contratistas que organizaran el trabajo conforme a ciertas medidas de seguridad, y además había inspectores que se encargaban de que así fuera. El Sindicato de Obreros del Metal obtuvo importantes logros en su cruzada para reducir la siniestralidad laboral. ¡Cuidado con esa viga! Se puso en marcha un riguroso programa de formación profesional para preparar a los obreros ante los riesgos de su trabajo. Ningún aprendiz tendría que poner a prueba su temple por primera vez a 50 pisos de altura. Incluso durante las entrevistas laborales hacíamos hincapié en que con bastante frecuencia tendrían que trabajar a bastante altura, de modo que si sufrían vértigo o creían que podrían sentir pánico, entonces les decíamos que aquel no era el trabajo adecuado para ellos. En centros de formación profesional como este al norte de San Francisco, se enseña y evalúa a los nuevos alumnos en todos los aspectos del trabajo en carpintería metálica. Los futuros conectadores aprenden a escalar columnas y vigas a cierta altura. Trátala como a una dama. Para los más novatos es también una oportunidad de escuchar los sabios consejos de los veteranos. Muchacho, esto no es un juego. Eché una ojeada a mi alrededor y vi a algunos de los veteranos de los viejos tiempos, y lo primero que observé fue que a todos ellos les faltaba algo de su cuerpo, un dedo, un trozo de oreja. Todos ellos tenían alguna marca característica y comprendí que aquel trabajo no era una broma. Uno escucha historias, pero cuando tienes la realidad delante es como si despertaras. Bajo la atenta mirada de sus profesores, estos hombres aprenden este peligroso oficio. Una vez allí habrán de enfrentarse a los insospechados azares que ninguna medida de seguridad puede garantizar. A veces hay columnas que pesan 10, 11 o 12 toneladas y que continuamente pasan sobre tu cabeza. Si no estás concentrado en tu trabajo y no prestas atención a lo que te rodea, aunque no quieras, sabes que puede producirse un golpe en cualquier momento. Puedes caer al vacío y de ahí se acabó todo. Un aprendiz necesita 3 años, 630 horas de preparación, además de 6.000 horas en la obra para alcanzar la categoría de oficial. El lugar de trabajo de un oficial suele ser lo alto de una columna de un rascacielos en construcción. Es una profesión realmente peligrosa porque trabajas con elementos que pesan desde 450 kilos a 3 o 4 toneladas y pasan sobre tu cabeza en una grúa. A veces suben hasta donde tú estás y has de encontrarte en la posición adecuada para recibirlos. Mientras las cuadrillas de obreros ejecutan movimientos realmente coreográficos para levantar palmo a palmo esta torre en el centro de San Francisco a un ritmo de casi una planta por día, siempre está vigilante el ojo de un oficial que vela por la seguridad de los trabajadores. Los conectadores, al igual que el resto de la cuadrilla, han de sujetar sus arneses a un cable de seguridad siempre que trabajan a más de 9 metros de altura. Con sus herramientas llevan a cabo rápidamente el ensamblaje de pernos que posteriormente serán reforzados. Los obreros que operan en el cuerpo central del edificio instalan planchas de metal estriado cada 2 plantas para amortiguar posibles caídas de sus compañeros al vacío. Aunque los arneses ofrecen protección, la posibilidad de una caída desde una viga perimetral es la amenaza constante que anida en la mente de todo conectador. Sencillamente no lo cuentas. En cierta medida eso alivia el temor porque sabes que no te vas a quedar tetrapléjico ni te vas a salvar. Sencillamente si te caes se acabó. Pero el riesgo tiene su recompensa. Te invade un sentido del deber cumplido, de que has hecho algo que va a durar al menos 100 años y eso es gratificante.
Al otro lado de la bahía de San Francisco, otros obreros del metal se emplean a fondo para asegurar que el puente Golden Gate celebre debidamente su centenario. Para proteger el majestuoso puente de la acción de los elementos, estos hombres lo recorren en toda su longitud y altura. Es como si estuviésemos en un edificio de la ciudad de 65 o 70 pisos. Aquí empiezas a trabajar a una altura de 225 metros y debajo de ti no hay nada, solo una carretera a 150 metros. En su interminable lucha contra la corrosión que puede acabar debilitando el puente, los obreros que trabajan en el Golden Gate inspeccionan y reparan constantemente secciones del cableado de la cubierta y de las torretas. Sobre los resbaladizos cables de suspensión, resulta vital saber dónde se ponen los pies. Lo más arriesgado es precisamente cerciorarte de que no te mueves demasiado deprisa, de que no te estás relajando más de la cuenta, porque entonces corres el peligro de adoptar una postura poco segura. Una vez más, la seguridad en el trabajo es fundamental. Cuando nos movemos sobre los cables, utilizamos los amarres con garfios de cierre automático que vemos aquí. Y estamos en todo momento sujetos a los cables de seguridad al ir revisando los montantes, que son los puntos de sujeción del cable. Al avanzar, solo abrimos uno de los garfios para no quedar desprotegidos del todo. Para estos hombres es la rutina de toda una vida y un trabajo que pocos asocian con el de un carpintero metálico. Pero en los últimos años, los hombres que trabajan el acero en las alturas, a lo largo y ancho del país, han tenido que adaptarse a situaciones laborales nuevas para poder afrontar los retos del momento. Para los obreros de la ciudad de Oklahoma, las ruinas que produjo la explosión de una bomba terrorista fueron todo un reto al que había que enfrentarse. Resultó ser una de las operaciones de rescate más peligrosas jamás llevadas a cabo. Pese a la atenta vigilancia que se presta hoy en día a las medidas de seguridad laboral y a la formación profesional, los obreros del acero siguen arriesgando mucho a la hora de realizar su trabajo. El desplome de estructuras y los fallos en los equipamientos son amenazas siempre presentes. En la actualidad, los obreros del metal siguen poniendo constantemente su vida en peligro. Cuando se produce un desastre, su exquisita pericia es lo único que puede marcar la línea divisoria entre la vida y la muerte. En abril de 1995, los carpinteros metálicos tuvieron que enfrentarse a una prueba definitiva, cuando una bomba terrorista hizo estragos en el edificio federal Alfred Penn Murrah de la ciudad de Oklahoma. Aunque construido para soportar cualquier detonación, la explosión devastó la estructura del edificio que tenía 9 plantas. Casi inmediatamente después de la detonación, los obreros estaban ya en el lugar de los hechos, dispuestos a subir al tambaleante edificio. Cuando llegué allí, habían pasado aproximadamente 25 o 30 minutos desde la explosión del artefacto. El fuego y el humo lo inundaban todo. Había árboles en llamas y personas que habían sido sorprendidas en el interior de sus coches. Había también un enorme cráter delante de la oficina de la Seguridad Social. Y estaban ya desalojando a los heridos del interior del edificio. Creo que nadie estaba preparado para aquello, a no ser que hubiera vivido las consecuencias de una guerra. El impacto fue un duro golpe para los hombres que habían construido el edificio Murrah 2 décadas antes. Cuando vi todo aquello pensé, este edificio es mío y mira cómo ha quedado. Mientras los obreros permanecían en el exterior con la prohibición de adentrarse en aquella estructura a punto de derribarse, los equipos de rescate se afanaban entre los escombros para llegar donde estaban las víctimas. La peligrosa inestabilidad que presentaba el edificio amenazaba también a los miembros de los equipos de rescate. Realmente, si he de ser honrado, no creí que el edificio se mantuviera en pie. Pensé que acabaría desmoronándose por completo. Si uno observaba el edificio desde un punto de vista técnico, se descubría que su integridad era totalmente nula. Por esa razón dudé antes de entrar, porque sabía que mi vida corría peligro. Pero lo cierto es que todas aquellas víctimas necesitaban ayuda. Durante todo el día, los equipos de socorro trabajaron afanosamente en medio de una enorme frustración al no poder avanzar.
Finalmente, una cuadrilla de 54 carpinteros metálicos recibió permiso para entrar en el edificio Murrah. Aquellos impagables voluntarios eran conscientes de los peligros a los que se iban a enfrentar. Casi me olvidé de mi propia seguridad. Me dije, si esa es la voluntad de Dios, moriré aquí con el resto de mis compañeros. Al final, logré soldar una tubería. Nada más iniciar las obras de refuerzo de los pilares fundamentales de la estructura, los carpinteros metálicos y los miembros del equipo de rescate comprendieron que cualquier paso en falso podía resultar mortal. Teníamos que actuar con mucha precaución, porque si cometías el más mínimo error con una columna, se podía venir abajo todo el edificio. El margen de error suponía la vida o la muerte. Cualquier mínimo error hubiera sido extremadamente costoso en vidas humanas para los obreros y bomberos que estaban allí trabajando. Un paso en falso, un movimiento inadecuado podía suponer una catástrofe de consecuencias inimaginables, sobre todo durante aquellos 3 primeros días. Era una situación de vida o muerte, y todos los obreros sabían que se estaban jugando la vida, y por eso lo hicimos. La escena que viene una y otra vez a mi mente es la de las flechas rojas. Había flechas rojas que señalaban los montones de escombros, y siempre eran 1, 2 o 3, 4 o 5 en cada montón de escombros. Todos sabíamos que significaban el número de cadáveres que había allí. Según avanzábamos en nuestro trabajo y despejábamos el camino, entraban los equipos de salvamento. Los cuerpos que veíamos en aquellas camillas estaban tan destrozados que apenas mostraban restos reconocibles. Tuvimos que instalar nuestra zona de trabajo junto al parque infantil. Y realmente, estar allí soldando y cortando piezas al tiempo que veías un pequeño triciclo o algún juguete de niño, daba sentido a lo que estabas haciendo, a la razón por la cual estabas allí ayudando. Mientras continuaban las obras de reforzamiento, la retirada de escombros era responsabilidad de los aparejadores, que contaban con 5 grúas para retirar las enormes placas de cemento y acero que seguían bloqueando el paso a los equipos de rescate. Si hay algo más peligroso que un circo con 3 pistas de fieras, es un circo con 5 pistas de fieras, de tigres, sin jaulas de protección. Pues bien, si el edificio no hubiera soportado el peso al que se le estaba sometiendo, habría sido catastrófico. Me impresiona mucho cada vez que lo recuerdo. Todo lo que vi y lo que sentí allí, todo lo que sucedió. Se tardaron 14 días en retirar miles de toneladas de escombros y rescatar a 6 supervivientes. Para algunos, la tragedia fue tan enorme como arduos fueron los trabajos de desescombro y rescate. En ningún momento me paré a pensar en todo el horror que había presenciado hasta que, una vez finalizado el trabajo, me fui a casa. Entonces empecé a temblar como una hoja al viento. Descargué toda la tensión acumulada y me puse a llorar, porque me di cuenta de lo que había vivido allí y lo que tenían que haber sufrido aquellas personas. Fue algo realmente inexplicable. Tras el desastre, los carpinteros metálicos siguieron siendo héroes sin condecoraciones. Pero para quienes estaban en el interior del edificio Murrah, el valor de aquellos voluntarios es aún hoy fuente de inspiración. Son mis héroes. Siempre que he tenido que pronunciar un discurso en una cena, les he mencionado y dado las gracias a ellos y a los bomberos, pues nos dieron una verdadera lección. El valor de los carpinteros metálicos que trabajaron en el edificio Murrah me hace sentirme insignificante. No nos consideramos héroes. Nos contentábamos con que se apreciara nuestra colaboración, porque lo que hicimos fue tratar de ayudar de la mejor manera posible. Me gustaría que el legado de estos obreros tuviese una respuesta. Hemos estado en nuestro puesto siempre que se nos ha necesitado, y creo que eso jamás debiera olvidarse. En un mundo repleto de desastres naturales o provocados por el hombre, es inevitable que el buen hacer y el valor de estos obreros sigan estando vigentes en futuros momentos de crisis. Un irrepetible viaje de una nave espacial proporcionó ciertas claves del futuro de los carpinteros metálicos. En órbita, a 280 kilómetros, los astronautas Jerry Ross y Woody Springs
levantaron una estructura de acero para ensamblar una torre de 275 metros en una prueba de construcción de cara a la futura estación espacial multinacional. De regreso a la Tierra, aquellos hombres fueron nombrados miembros de honor del Sindicato de Obreros del Metal. Pero ya sea a 160 kilómetros o a 30 metros de altura, los carpinteros metálicos del futuro siempre compartirán un vínculo con sus predecesores. Los obreros Mohawk con su temple de acero y cuya leyenda se forjó en la tragedia, y los intrépidos trabajadores que levantaron el Golden Gate comparten como denominador común la audacia y la entereza. Para mí es lo más grande. Hay que tener algo especial para dedicarse a esa profesión. No todo el mundo vale. Tienes que ser especial, tener muchas agallas, hierro en tu interior. Así pues, en las superestructuras del mañana como en los andamios del pasado, hay algo que permanece inalterable pese al tiempo y a la tecnología. Es el trabajo de ir esculpiendo estructuras de hierro a gran altura. Y esa labor corre a cargo de hombres de valor capaces de moverse sobre unas estrechas vigas.